Hola, te saluda el pastor Jonathan Rivas de Home Church Laredo. Estamos contentos de que estés sintonizando nuestro canal de YouTube. Es un sueño de nosotros tenerte un día en persona aquí en casa, aquí en Home Church. Ahora prepara tu libreta para tomar apuntes, prepara tu Biblia y le pido a Dios que Él te abrace con su presencia mientras te confronta con su verdad. Disfruta. Bendiciones. Está esto como para quedarte cantando otras 3 horas, ¿verdad que sí? Si tú conoces a alguien que es pentecostal y no anda fónico, no es pentecostal. If you know someone that is Pentecostal and he doesn't have any voice damage, he's not real Pentecostal. Porque un pentecostal que no sabe adorar viene con defectos de fábrica. ¿Alguien está conmigo? I want you to read in the book of 1 Kings 18:17-21. We're going to read in Spanish and then we're going to read in English. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Acab vio a Elías, di conmigo Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y reúneme a todo Israel en el monte Carmelo y a los 450 profetas de Baal, bien contaditos, y a los 400 profetas de acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose a Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Now let's read in English. And it says, when Ahab saw Elijah, say with me, Elijah. Ahab said to him, is that you, the troublemaker? I found this very funny. I find this very funny. Of Israel. And he replied, no, I have not troubled Israel, but you and your father's family have, because you have abandoned the Lord's commands and followed the Baals. Now summon all Israel to me in Mount Carmel, along with the 450 prophets of Baal and the 400 prophets of Asherah who eat at Jezebel's table. Say with me, Jezebel. So Ahab summoned all of the Israelites and gathered the prophets at Mount Carmel. Then Elijah approached all the people and said, how long will you waver between two opinions? And the Lord, if the Lord is God, follow him, but if Baal, follow him. But the people did not answer him a word. Espíritu Santo, habla a nuestra vida. Di conmigo, Espíritu Santo, habla a nuestra vida. Haz un download tan impresionante en nuestro corazón, Señor, que nuestra mente piense diferente y nuestro corazón aprenda a sentir como el tuyo. Holy Spirit, speak to us today in such a way, in such a deep way, that our mind is completely changed and that our heart is beating at the rhythm of yours, that we can see life through your eyes, that we can feel life through your feelings and through your heart. Lord, I want you to speak to me in such a way that I am never the same. Quiero que hables a mi corazón de una manera tan profunda que nunca sea el mismo. Espíritu Santo, visítanos con esa presencia hermosa tuya que hace que todo tenga sentido y cambia mis palabras de un simposio a palabra tuya. Holy Spirit, visit us with such a presence, Lord, that we can understand, Lord, that this is not a symposium, that this is word of yours. I ask you all of this in your holy name. Amén. Escúchame bien, iglesia, un cuarto lleno de gente no impresiona a Dios ni asusta al infierno. A room full of people doesn't impress God nor scares hell. Pero un cuarto lleno de hambre sí cambia toda la atmósfera, porque atrae el corazón de Dios, y ahí sí se pone a temblar las puertas del infierno. But when you see a room full of hunger and thirst of God and His presence and His word, that is when God is drawn and attracted, and that is when the gates of hell start trembling. Dile a tu vecino que está a tu lado, codéalo y dile, prepárate para comer palabra de Dios. Elbow your neighbor and say, prepare yourself. Hazte para acá, cachi, para que no me codea alguien mi cachi, no van a pensar que no va a codear a nadie. Y dile, codea a tu vecino, nomás tranquilo, porque este chavo, te digo,
Dile a tu vecino, prepárate para comer Biblia. Elbow your neighbor and say, prepare yourself to eat Word of God, to eat Bible. Y mientras haces eso, puedes tomar tu lugar. El Hijo Revelado. Este es el último sermón de nuestra serie El Hijo Revelado. ¿Cuántos de ustedes han disfrutado esta serie hasta ahora? How many of you have enjoyed this series so far, The Son Revealed? Este es el último sermón de nuestra serie El Hijo Revelado. Y cambié el título un poquito porque el título era La óptica del enviado y el evangelio de la misión. ¿Cuántos saben que Dios nos ha dado una misión como iglesia y una misión en lo individual también? I changed it just a little bit. I tweaked it a little bit because the sermon title was The Optic of Descent and the Gospel of the Mission. How many of you know that we have a mission as a church? Lift up your hand with me. Now how many of you know that you have a calling individually as a servant? ¿Cuántos saben que tienen un llamado como servidores de Cristo en lo individual? El día de hoy cambié el sermón y le puse: no abandones tu profecía. I called today's sermon, do not abandon your prophecy. No abandones tu profecía. Nosotros pensamos que la profecía es algo sobrenatural que sucede algunas veces en la iglesia. De repente alguien profetizó algo, pero la realidad es que la profecía es parte de la vida de la iglesia. Sometimes we think that prophecy is something supernatural, a special event that happens somewhere in church. But prophecy is actually part of the life of the church. How many of you know this? ¿Cuántos de ustedes saben esto? Ahora te hago la pregunta: ¿a cuántos de ustedes en algún momento de su vida, por medio de una canción que el Señor en tu corazón te dijo, esto es para ti? Por medio de un mensaje, de un sermón que el Señor te hizo sentir, te estoy hablando a ti. Por medio de una palabra profética, una oración, el Señor te ha dado una promesa, o te ha traído una profecía, o ha traído claridad a tu vida. ¿Cuántos de ustedes? Casi todo el cuarto. How many of you have the Lord spoken to you in such a way that whenever you hear a song, you're thinking, the Lord says, this is for you? Someone is speaking a sermon and you say, Pastor must know my beef because he's just speaking to me. It feels like someone told him what I was going through, because that sermon was so to me that it felt tailor-made, custom-made. Sometimes someone prays something over you and says, Lord, I ask you for the life of Bruce. You can provide for him. And you're like, provide? How does this person know that I need provision? Or someone probably brought a word to your life, a prophetic word, a word of wisdom, a word of science. Long story short, every single person in this room has received the prophecy of God, the calling of God, a word of God. Cada persona, o casi cada persona de este cuarto, ha recibido una palabra profética, una palabra de claridad o de dirección. Señor, ¿qué hago? Hazlo. O sabes que no es el momento. Yo te voy a recordar el día de hoy que no abandones tu profecía. I want to ask you today to not abandon your prophecy. Israel en el tiempo de Elías y Jezabel, di conmigo, Elías y Jezabel. En los tiempos de Elías y Jezabel no estaba en un tiempo cualquiera. Estaban en uno de los momentos más oscuros espiritualmente. Israel was not in just a regular time. They were not living a regular time in their story. They were in one of their darkest moments spiritually. El pueblo había visto en el pasado pacto, gloria, milagros, y ahora estaba viviendo en idolatría y en silencio espiritual. The people of Israel had seen miracles, they had seen covenants, and they had seen the glory of God, and they were now living in confusion, in idolatry, in spiritual silence. Y en ese tiempo reinaba un rey que se llamaba Acab, un rey que la escritura describe como uno de los que más provocó la ira de Dios, porque no solamente era un rey pecador, sino que normalizaba el pecado. In this time, the king Ahab, se me brinca de repente el inglés y el español. King Ahab was living a time of his reign, and he was one of the kings that stirred
the wrath of God in a deeper way than other kings. Why? Because he was a sinful man, but he normalized sin on his kingdom. Y di conmigo, Jezabel. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando nosotros le abrimos la puerta al enemigo, cuando nosotros estamos viviendo una vida donde normaliza el pecado, ahí es donde llegan los Jezabeles? Ahí vamos a empezar. When we are living a life where we're normalizing sin, where sin is the norm of our lives, it's not occasional, it's not sometimes, but we are living a life where we are welcoming the enemy by sinning and opening the door of sin into our lives. And there comes this lady, mala la mujer, mala como ¿cómo se dice? Una cena de carne de puerco antes de dormir. Mala. Era mala Jezabel. Jezebel was evil. There's no way to understate this. She was evil. And she never came. She didn't came alone. Ella no venía sola. Ella venía con infiltrados. Di conmigo, los infiltrados. Say with me, the infiltrated. Cuando Jezabel se casa con el rey Acab, ella trajo sus altares y trajo sus ídolos al tiempo de Israel, al pueblo de Israel. Ella dijo, déjame, ay, rey Acab, pues déjame te quito estos floreros y estos jarrones y voy a poner un poquito de decoración, pero en realidad lo que trajo son ídolos. When she married King Ahab, Rey Ahab, para los que me entendieron hace ratito, she said, okay, I'm going to enter the palace and I'm going to start removing a little pot here and a little reloj here, and I'm just going to put some decor. Because she didn't came alone, she came with idols. Proceso número 1, normalizas el pecado. Proceso número 2, se infiltra Jezabel. Proceso número 3, ya no solamente se normaliza el pecado, se normaliza la idolatría. En algún momento de este sermón tú te vas a dar cuenta que Jezabel no era el problema de Elías, que Jezabel ha sido el problema de muchos de nosotros. ¿Alguien me está entendiendo? You're going to understand at some point of this sermon that Jezebel wasn't Elijah's problem, has been most of us problems. She replaced the place of God in the king's courts with idolatry. Llegó con altares. Alguien tiene que entenderme cuando yo les digo que cuides quién entra a tu casa. Con esos dos que me entendieron, tienes que cuidar quién entra a tu casa, porque si el altar no está encendido en tu casa, van a empezar a llegar los ídolos. Es más, te voy a decir algo. Voy a preguntarte otra vez, ¿cuántos de ustedes han recibido una palabra de Dios? Levanta tu mano. Deja la mano arriba si tu familia ha entendido perfectamente lo que Dios ha hablado contigo. ¿Me entiendes? A veces hay familia que viene con ídolos. A veces hay amigos que ellos normalizaron el pecado. Entró Jezabel, entraron los ídolos y quieren traerlos a tu casa. Jezabel nunca llega sola. Jezebel never enters alone. Ella nunca entra sola. Cuidado lo que permitimos, a quién permitimos en nuestra casa. Hay mucha gente en nuestras vidas que, aunque los amemos, no pueden entender la palabra que Dios ha soltado sobre nuestra vida. Ellos no pueden entender que el Mesías vive en ti. Ellos no van a entender que con un poquito de harina y un poquito de aceite se puede comer por meses. ¿Alguien le dice amén? Ellos no van a entender que lo que tocas florece y te van a tener envidia. No entienden lo que es la bendición y el favor de Dios. Ellos no van a entender que cuando tú eres débil eres fuerte, porque así lo dice su palabra. Ellos no van a entender por qué entregaste tus 5 panes y tus 2 peces, porque en tu fe en acción se ve la multiplicación. Por eso hay que tener cuidado, porque la palabra que Dios suelta para ti no la necesitan entender los demás, y muchas veces no la pueden entender. You have to take care. Who do you bring into your household? You have to think and select who do you allow into your life. Especially when your altar is not burning. Especialmente cuando tu altar no está ardiendo. Cuando el altar está ardiendo en tu casa, el que entra se tiene que penetrar del sacrificio. Se tiene que cambiar. Pero aguas cuando el altar está apagado, porque ahí es donde Jezabel entra. ¿Me entiendes? The people
If the Lord has released a word over your life, you have to understand that most of your people, most of your peers, most of your family, most of your friends, they will not understand that the Messiah inhabits your hearts. They will not understand that with a little bit of flour and a little bit of oil, you can eat for months. They will not understand that everything that you touch will flourish because you have God's favor and God's presence and God's protection. They will not understand that when you are weak, you are strong because the Bible says so, and because you are spiritually strengthened. And they will not understand why did you give away your 5 loaves of bread and your 2 fish, because in your faith in action you can see multiplication. Jezabel llegó con su altar y sus ídolos, y su objetivo no solamente era invadir el palacio del rey, era invadir el pueblo de Israel y nublar la fe del pueblo de Israel hacia Jehová. Jezebel didn't only infected the king's courts, but she also wanted to infect the whole land of Israel. She wanted for no altar be lifted up for God. No quería que ningún altar se levantara a Jehová. Pero antes de establecer el altar a Baal, se encargó de derribar los altares a Jehová. Ella fue con su esposo, el rey Acab, y le dijo: oye, ¿me dejas tomar unas decisioncitas aquí? ¿Y qué crees que hizo? Mandó derribar todos los altares a Jehová en la tierra. ¿Me entiendes? She approached her husband King Ahab and said, can I make just a few tweaks, just like a few things? And she sent for every altar to God to be destroyed. No más que quiero recalcar algo. Yo no solamente estoy hablando de los tiempos de Israel, ni de los tiempos de Elías. Yo estoy hablando de nuestros tiempos también. I'm not just only speaking about the times of Elijah. I'm speaking of our times too. En algún momento de la vida todos nos hemos topado con una Jezabel. Y no es una persona que viene con la intención mala. A veces el enemigo tiene herramientas. Y lo primero que pasa en esa casa es: se apaga el altar, o en esa iglesia se destruyen los altares. Jezabel es una persona que el enemigo usa para silenciar la voz profética de Dios, la voz de Dios sobre la gente, sobre el pueblo, sobre la iglesia, sobre la familia. The spirit of Jezebel is used by the enemy to silence the prophetic word from God into a family, into a piece of land, into a church. A ver si te suena uno de estos. Estas son las características del espíritu de Jezabel. ¿Cuántos las quieren escuchar? Manipulación y control, intimidación y amenaza, odio a la voz profética y a la voz de Dios. Odia todo lo que se vea como sacrificio a Dios. Mi tiempo, mis finanzas, mi vida. ¿Me entiendes? Adoración. Promueve la idolatría. Usurpa la autoridad. It takes over with authority. Silencia las voces que se levantan de parte de Dios. Crea ambientes de confusión y al final destruye los altares. You want to hear the characteristics of the spirit of Jezebel? Manipulation and control, intimidation and threats, a deep hate to the prophetic voice from God through his people. Jezebel often hates sacrifice, everything that has to do with sacrifice. When you sacrifice your time, they will question it. When you sacrifice your income, they will question it. When you worship deeply, they will say, that's not good. Spiritual seduction, stealing of authority, silencing the voices that advocate God and his word and his presence. The spirit of Jezebel creates environments of confusion, and at the end, she destroys the altars for God. ¿Sabes por qué el enemigo odia los altares? Y espero que me entiendas. Estoy hablando de una manera, de la mejor manera que puedo para que me entiendas. ¿Sabes por qué el enemigo odia los altares? You know why the enemy hates altars? Porque donde hay altar, hay sacrificio.
Porque donde hay altar hay sacerdote. Porque donde hay altar hay fuego. Y porque donde hay fuego hay transformación. You know why Jezebel hates altars? Because where there's altar, there's sacrifice. Because where there's an altar, there's a priest. Because where there's an altar, there's fire. And when there's fire, there's transformation. Jezabel mandó destruir todos los altares. Él cita que mi staff se venga. Les dices, por favor. Jezabel mandó destruir todos los altares. No había fuego a la vista, muchísimo menos humo. No había humo a la vista. Y este es uno de los puntos que más me gustan. Lo he predicado un par de veces en diferentes sermones. Que cuando hay una crisis, para cada crisis, Dios levanta un profeta. When there's a crisis, for every crisis, the Lord raises a prophet. El enemigo usó a Jezabel para destruir los altares. No más que siempre le falla el cálculo al enemigo. Siempre le falla el cálculo. No sé quién lo está aconsejando, pero siempre le falla un cálculo. Destruyó los altares, pero todavía había profetas. Jezebel destroyed the altars, but there were some prophets still. I don't know why the enemy always has this miscalculation. This miscalculation. Because the altars were destroyed, but there were still some prophets. Di conmigo, profetas. Porque donde hay profetas, hay sacrificio. Y donde hay sacrificio, hay fuego. El altar dice, no hay un altar establecido, pero hago de mi casa un altar. El sacerdote dice, no hay un altar establecido, pero mi familia, mi corazón es un altar. The prophet says, oh yes, we don't go to the synagogue, there's not an altar. ¿Qué pasó en la pandemia? Hubo avivamiento en muchos lugares. No había altares, se cerraron muchas iglesias, pero se avivó el fuego en los hogares. ¿Alguien está conmigo? Ese fue el tiempo para que ustedes me entiendan lo que estamos hablando. What happened in the pandemic? A lot of people couldn't meet at churches, but the fire was kept alive inside of the households. She miscalculated. The enemy miscalculated his work through Jezebel, because the altars were being destroyed, but the prophets were still alive. And when there's a prophet, there's a sacrifice. And when there's a sacrifice, there's fire. Hay fuego. ¿Y qué crees que hay también donde hay profetas? Hay profecía. When there's a prophet, there's a prophecy. El profeta toma el aceite, el cuerno del aceite, y dice, este no es el altar a Jehová donde yo iba todos los domingos, pero donde yo ponga este aceite se convierte en un espacio dedicado para Dios. Y mi casa ahora es un espacio, mi casa ahora es un altar, mi espacio laboral ahora es un altar. Cada geografía donde pisa el profeta se convierte en un altar. Jezabel derrumbó los altares, pero hizo solamente que los profetas hicieran de cada geografía un altar a Jehová. Jezebel destroyed the altars, but she only made that every place and every geography where every prophet would stand to become an altar for God. El infierno no sabe dónde vive, no sabe calcular perfectamente. Siempre se le pasa algo. Hell doesn't know how to properly calculate. They're always missing something. ¿Y qué crees que hizo Jezabel cuando derrumbó los altares y escuchó la voz de los profetas y empezó a oler el humo de los sacrificios? Ya no eran 2 o 3 altares alrededor del pueblo, ya eran muchos en los hogares. ¿Me entiendes? There were no longer 2 or 3 altars randomly across the city and the synagogues. There were already small fires in every household, and every house where every prophet would live. Ahora, ¿qué crees que hizo Jezabel? Se puso a perseguir a los profetas. Los empezó a buscar. ¿Sabes dónde los buscaba? Casa por casa. Los buscaba para perseguirlos, para matarlos. Now Jezebel started prosecuting the prophets. She started looking for the prophets house by house until she found them. Te quiero hacer una pregunta. Donde vive un profeta hay un altar, ¿verdad? Y donde hay altar hay fuego, ¿verdad? Si sabes que el enemigo sabe dónde hay altar. Si sabes que el enemigo sabe dónde vives. Si sabes que el enemigo sabe dónde no se puede meter.
No me estás entendiendo. Si sabes que el enemigo sabe que donde hay fuego él no se puede meter. Where there's a prophet, every time there's a prophet, their household becomes an altar. And when there's an altar, there's fire. And when there's fire, the enemy cannot go into that place. Understand this. Did you know that the enemy knows where you live? Because he knows where he can stand. He knows where he can't go. ¿Sabías eso? Había una persecución de profetas. Estoy sintiendo algo precioso bajar en este lugar, en este momento. Pero Dios siempre esconde un profeta. A Dios no le puedes ganar. There was this persecution of prophets, but God hid a prophet. Por más profetas que Jezabel haya mandado matar, por más profetas que hayan huido y por más que se hayan escondido más profetas, la crisis siempre activa profecía. It doesn't matter the amount of prophets Jezebel killed, the amount of prophets that ran away, or the amount of prophets that hid. The crisis always activates a prophet. Para los tiempos de corrupción, esto lo he predicado antes y espero que tú lo entiendas, lo sientas y levantas un amén. Para los tiempos de corrupción en la tierra, Dios levantó a Noé y su familia. For the times of corruption in the earth, the Lord activated Noah and his family. Para los tiempos cuando los pozos de agua se secaron, Dios levantó a Isaac para acabar. Cuando se levantó la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, Dios levantó a Moisés. Cuando se levantó un gigante llamado Goliat, Dios levantó a David. Cuando se levantaron los filisteos, Dios levantó a Sansón. En los tiempos de Sodoma y Gomorra, cuando el mundo estaba corrompido, Dios levantó a Lot. Y en los tiempos de Babilonia, Dios levantó a Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego. Entiende esto, hay crisis en la tierra. No la llores, es momento que Dios active un profeta. A veces sufrimos tanto las crisis en la tierra, en nuestra familia, en nuestro entorno. Nos preocupa la crisis del gobierno. Déjame decirte algo, es el momento donde Dios activa a sus profetas. Y si nos calláramos de quejarnos, probablemente escucharíamos la voz de Dios donde dice: es tu tiempo, es tu tiempo. For the times of corruption in the earth, the Lord lifted up Noah and his family. When the times of slavery of the people of Israel in Egypt, the Lord activated the voice of Moses. When a giant named Goliath threatened the people of Israel, the Lord activated David. When the Philistines they stood up against the people of Israel, the Lord activated Samson. In the times of Sodom and Gomorrah, the Lord activated Lot. In the times of Babylon, the Lord activated Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. You need to stop crying at the crisis and understand that the crisis is the perfect geography where God activates his prophets, where God lifts up his voice, because God always has one prophet under his sleeve. Porque el Señor siempre tiene un profeta debajo de la manga. Los profetas huyeron cuando Jezabel los estaba persiguiendo. Los profetas se escondieron en cuevas. Pero había un tipo anónimo, nadie sabía de él. No venía de una familia con un apellido caro. No manejaba un carro que tuviera asientos de piel. No vivía una vida lujosa ni se acercaba a la mesa del rey. Había un hombre que se llamaba Elías. Di conmigo, Elías. There was a man, his name was Elijah. He didn't carry a fancy last name. He didn't drive a fancy car. He wasn't sitting like the other prophets at the table of the king. He was an anonymous man. He was a man with no big of a deal, but he was always listening and he didn't hide. Él siempre estaba escuchando y él nunca se escondió. Aunque Jezabel estaba persiguiendo a los profetas para matarlos, él no se escondió en las cuevas. Te hago la pregunta. Ahora ya me entiendes cuando te digo que para cada crisis Dios activa un profeta. Ya me entiendes. Now you understand me when I say that in every crisis the Lord activates a prophet. Are you with me today?
Te voy a hacer una pregunta, inclusive en los tiempos de crisis y persecución. ¿Por qué te escondes en la cueva cuando es tiempo de que Dios te active? En tiempos donde necesitas estar a la mano de Dios, a la vista del pueblo, ¿por qué te escondes? Es tu tiempo de activación. Vivimos dos preguntas constantemente. Constantemente vivimos dos preguntas. En el tiempo de crisis le decimos al Señor, ¿por qué? Porque el Señor quiere. Y en el tiempo de silencio le decimos al Señor, Señor, ¿cuándo va a ser mi turno? Porque tu turno era cuando te escondiste. ¿Me están entendiendo? We often ask the Lord and say, Lord, when is it my time? When is it going to be my time? When are you going to use me? Let me tell you something. When Jezebel was screaming at your door, when the prophets were being prosecuted, you hid with the other prophets. That didn't mean that you didn't have the voice of God in your life. It meant that you hid at the time of your activation. Ahora, ¿qué pasa? Esta mujer mala, malvada que se llamaba Jezabel, mala como la carne de puerco, estaba celebrando porque no había profetas y los que estaban escondidos. Now she is celebrating. Now Jezebel is celebrating because there was no altars and there was no prophets, and the prophets that were in existence still, they were hiding. Are you now understanding that I'm not speaking about Elijah only? ¿Estás entendiendo que no estoy hablando de Elías solamente? Lo que no entendía es que lo que Jezabel no entendía, el fallo del cálculo era que puedes matar al profeta, pero no puedes matar la profecía. ¿Me estás entendiendo? Jezebel didn't understand that you can kill the prophet, but you cannot kill the prophecy. Lo voy a decir otra vez porque aquí lo van a entender. You can kill the prophet, but you can't kill the prophecy. Puedes matar al profeta, pero no puedes matar la profecía. Siempre hay un fallo de cálculo en el infierno. Puedes mandar a esconder a los profetas, pero no puedes callar ni revertir lo que Dios ya habló, lo que Dios ya soltó. You can silence the prophet, you can send them to hide, but you can't silence what God already spoken. Y luego viene la profecía que cerró los cielos. The prophecy that closed the heavens. Viene Elías de la nada. De la nada, de un pueblito chiquito bicicletero como el que vengo yo y un par de los que están aquí. Ustedes dos. Jackie debe ser de Rusia. Yo no creo que sea de Sabinas, Jackie. Sale un profeta. Si tú te fijas en la palabra, no hay introducción. La Biblia no habla de Elías hasta ese momento. Él era incógnito. Elías era incógnito. No tenía hijo de no sé quién, linaje de no sé quién. De pronto Dios le dice a Elías, como te ha dicho a ti varias veces, pero te has hecho el oído sordo: es tu tiempo. Es tu tiempo. Escúchame algo, iglesia, lo que te digo. Cuando Dios te dice es tu tiempo, más vale que le hagas caso. Es mejor que le hagas caso. Iba a decir de Jonás, pero ustedes conocen la historia de Jonás. Hazle caso. Elijah didn't have a background. The Bible didn't show anything. He doesn't say, oh, he was a descendant from another prophet. He had a long history of fire and anointing. The Lord was preparing him in private. The Lord was anointing him in private and getting him ready for his public appearance. El Señor estaba preparando a Elías en lo privado. Estaba ungiendo a Elías en lo privado. Estaba preparando su corazón para que le dijera: Elías, es tu tiempo. Elías sale y se presenta delante del rey. Hay gente que Dios le da esa capacidad. ¿Quién eres? No sé, pero yo vengo aquí a hablar directamente con el rey. Y las puertas se abren. Y cuando llega un profeta de Dios, la conversación de la mesa se tiene que bajar y escuchar lo que Dios tiene que decir. No es que seas elocuente, no es que te avientes para hablar. Es que cuando Dios tiene una palabra en tu boca, la mesa tiene que bajar el volumen. And then all of a suddenly, I like the suddenness of God. This guy shows up at the table of the king and says, I need to speak to the boss. I need to speak. I have a word from God to the boss. Imagínate qué significa ir a la mesa, a la casa de la persona que te está persiguiendo para matarte. Yo me imagino el caminadito de Elías. Pues no le habían enseñado a caminar bien. Venía a un pueblito así. Necesito hablar con el jefe de este lugar.
yo soy el manager. No, dije el dueño de todo esto. Necesito hablar con él. Mi esposa cada vez que yo hago algo así me dice, Jonathan, ¿quién ha visto eso? Jonathan. Y yo le digo, pues yo vengo con el dueño de todo esto. ¿A poco me apantalla aquí esta gente? Yo vengo a hablar con esto. Llega Elías y le dice, de parte de Dios. Era de Tisbe. ¿A ustedes habían escuchado de Tisbe antes? Ese es el punto. ¿Sabes por qué te estoy diciendo estos detalles? Porque tú dices, yo no vengo del linaje ministerial, yo no vengo del linaje pastoral. ¿Por qué el Señor me va a usar a mí si mis antepasados tenían deuda? No terminaron la universidad, tienen antecedentes penales. ¿Me estás entendiendo? El Señor usó a quien Él quiso, porque Él quiso. Y así como Él usó a un Elías que nadie conocía, de un lugar de Tisbe donde nadie lo conocía. Este sermón nomás es para los que están poniendo atención. Elijah came from a little town called Tisbite. Right? That's my whole point. Have you heard of this town before? Have you heard of Elijah? No one had at that point. And he shows up to the king and says, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Qué impresionante que lo que le abrió las puertas fue la presencia de Dios. O sea, la presencia de Dios iba con él. Y dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Hasta cuando yo diga. A la hora que yo diga va a haber lluvia, pero por ahorita, nada. He shows up to the king and he's like, I'll be brief. I'll be short. As the Lord God of Israel lives, in whose presence I stand. Él llegó, la presencia de Dios abrió la puerta, bajó el volumen del rey, hizo que todos escucharan. The presence of God lowered the volume of the table. The presence of God opened the doors and put him just in front of the king and said, as the Lord of God of Israel lives, in whose presence I stand, there will be no dew or rain during these years except by my command. Except by my command. Hubo una persona que una vez mi papá quería comprar un terreno para la iglesia y no se lo querían vender. Y le dijo a mi papá, te lo voy a comprar y te lo voy a comprar al precio que yo diga. O sea, a tal precio, era como la mitad de lo que, no quiero decir, vamos a decir que pedían $10,000 y él dijo, para 5,000 lo voy a vender. Y que le dice el vendedor, no, estás loco, hermano, yo no te lo voy a vender y muchísimo menos a ese precio. Y le dice Dios, bueno, no vas a ni comer ni dormir a gusto hasta que no me vendas ese terreno al precio que te estoy diciendo. Dice que después de 4 días le habló, hermano, aquí traigo los papeles, ¿dónde me firmas? Necesito comer y necesito dormir. Como dijo Elías, porque yo digo. There was this story of my dad. He wanted to buy a piece of land for the church. And the owner said, I am not selling this land. This is not for sale. And he said, yes, it is for sale. You're going to sell it to me. And it's going to be half price. They're like, I'm not selling it. Menos, and that price. Es que no sé cómo se dice menos en español, en inglés. Less in that price. Much less. Nevertheless. All of the less in that price. And my dad says, okay, well, you're not going to be able to sleep. You're not going to be able to eat until you sell me that property in the price that I'm telling you. 3 days passed. And this man calls my dad and says, Pastor, I need you to sign these papers. You pay me whenever you want me to pay me. It's at your price and this property is yours. But I need to go back to sleep. I haven't slept in 3 days and I haven't eaten in 3 days. It's like Elijah said, no rain or dew is going to fall on this ground until I say. Do not dare to do that without the presence of God. It's only the anointing of God that allows you to do that. Es en la unción de Dios. No vas a llegar, el jefe, me das tu salario y medio. No, tiene que ser en la presencia de Dios y por la instrucción de Dios. Pero la presencia de Dios te da esa autoridad y te respalda. No dijo Elías hasta que Dios diga, dijo hasta que yo diga. Qué padre ser respaldado por Dios, ¿verdad que sí? Vámonos en los detalles. It's great to be backed by God. Let's go to the details, because he didn't say when God says it's going to rain. It says when I say so. It's great when you're backed up by God.
It's great when your word, it's like God is speaking to the people and to the environment. La Biblia dice que la sequía golpeó la tierra, no había lluvia, la tierra se secó, los ríos se secaron, los animales estaban empezando a morir y el pueblo entró en escasez. Incluso el rey Acab andaba buscando para alimentar a sus animales. Pero en medio de la crisis, ahí te va, alguien me va a entender. No los quiero motivar, quiero que lo entiendan. En medio de la crisis, Dios proveía a Elías. En medio de la crisis, toda la nación estaba en crisis y Dios proveía alimento para su profeta. The Bible says that the whole town, no, the whole land was in drought. Is that the right word? In drought. There was no rain. Animals were dying. The rivers were drought. There was no rain. There was no water. There was no grass. There was nothing to feed the animals. There was nothing to feed the people. But even that, in that crisis, the Lord provided for His prophet. Even in the middle of that crisis, the Lord provided for His prophet. Déjame decirte algo. Te voy a hacer una pregunta sarcástica. ¿Alguien me deja? Levante su mano. Con dos que me levanten su mano. ¿Realmente nos estamos preocupando por el precio de la gasolina? Pregunta. ¿Realmente nos preocupa cuánto sube el arroz, el frijol? ¿O nomás queremos estar obsesionados con lo que nos dicen las noticias? El Señor ha demostrado en su palabra, en mi vida como testimonio, que en medio de la crisis el Señor alimenta a sus profetas. The Lord has shown me by testimony, I can tell you, and He has show it in the Word, that even in the times of crisis He feeds His prophets. Él alimenta a sus profetas. Te lo digo yo, que compré casa en un trabajo donde estaban corriendo a todos. A mí me dieron un aumento. A mí me dieron un aumento casi al doble de mi salario para que yo comprara casa. Y me dijo el jefe: ¿tú estarás loco? No te estoy preguntando si me puedes subir el salario. No te estoy pidiendo que me lo pidas. Te estoy diciendo: me voy a comprar casa y el Señor va a suplir. Y me dijo: yo no sé a qué Dios sirves tú. Le dije: pues a la versión original. A la semana va y me dice: no me la vas a creer. Le dije: antes de que sigas, sí te la voy a creer, pero pues vamos a poder darte un aumento, justo lo que necesitas y un poquito más para que compres casa. Le dije: claro. En esta oficina, el único que no está sorprendido soy yo. Yo sé cuando Dios me dice: ve, hazlo, ofrece, párate, ve y dile. ¿Quién sabe que Dios serviría a esa gente? Mientras todo Israel se secaba, Dios sustentaba a su profeta en lo privado. Dios lo guardó y ahí le estaba mandando de comer. While all Israel was in drought, the Lord was sustaining His prophet in the private. No importa qué rey sea el de la tierra, al que tú sirves es a Dios. Quiero hablarle a mi gente que le encanta la política. Yo estoy hablando del Rey de Reyes, no estoy hablando del rey de la tierra. ¿Me están entendiendo? Elías entendía que su proveedor no era el gobierno, porque hasta el rey estaba en crisis. Elías entendía que su proveedor era Dios. Elijah understood that God was his provider, not the government, because even the government was in crisis. Even the government was in drought. ¿A cuántos de ustedes Dios les ha bendecido en tiempos de crisis? Empiezo yo. Oye, déjala así. Oye, un aumento salarial cuando están haciendo recorte de personal. Oye, que te mandan un cheque de la nada que ni sabías que te habían pagado. Ken, yo me recordaba de ti cuando estaba haciendo el sermón. Yo te vi una vez orando preocupado y me volteo y te digo de parte de Dios: el bill de tu hija está pagado en el hospital. ¿Te acuerdas? Oye, ¿y si lo pagó el Señor o no? Ah, ok. Estaba con el pendiente. Dije: no vaya a quedar mal yo aquí. Por favor, hay que entender a quién servimos. Pastor, ¿cómo le hacemos? Es que está... ¿Sabes cuáles son mis 3 recomendaciones para cualquier persona que esté en crisis? Una, ora. Llorando, te vas a deshidratar llorando y no va a pasar nada. Ora. Segundo, sirve a Dios.
No existe nada que atraiga a Dios como un corazón agradecido. Esta persona me sirve aún en la crisis. Uf. ¿Alguien está sintiendo eso que está bajando aquí en este lugar? ¿Alguien está sintiendo esa presencia? Tercero, lo dejo pendiente porque ahorita voy a cerrar con ese punto. I have 2 recommendations, actually 3, but I'm going to leave one on hold. Every time you're going through a crisis, you need to pray. There's no amount of tears and complaints that will change anything in the world. You're going to dehydrate yourself crying yourself to sleep, crying yourself to eat, crying yourself for everything, and nothing is going to happen. Absolutely nothing. You're just going to need some electrolytes and maybe some red Powerade. But when you pray, everything changes. Understood? When you pray, everything is going to start to change. The second thing you need to do while you're waiting in your crisis, you need to learn how to serve. If you're waiting for the crisis to go by to start serving, let me tell you something. It's going to be a while. It's going to be a while. You can find joy in the middle of the crisis and even provision in the middle of the crisis when you learn how to serve in the middle of the desert, in the middle of the drought. Y yo te voy vamos al próximo punto, casi último. Este sermón se siente como que podemos ir otras 3 horas, ¿verdad que sí? No abandones tu profecía. Do not abandon your prophecy. La mejor manera de perder de vista lo que Dios está haciendo contigo es estar viendo lo que hace con los demás. The best way of losing sight of what God is doing with you is it's looking at what God is doing with someone else. ¿Me entiendes lo que te digo? La mejor manera para ignorar lo que Dios te está hablando es escuchar lo que alguien más te está diciendo. Y déjame decirte algo para irnos temprano. Si Dios te dice algo, te voy a proveer, te voy a mandar, lo voy a hacer, yo voy a vencer, y alguien te está hablando algo que contradice la palabra de Dios, es mejor que tú le digas respetuosamente: hazte un lado, porque si no, Dios te va a hacer un lado. Eres un obstáculo en el motivo de Dios. Es muy cuidadoso que tú digas esto: Señor, con todo mi corazón, I love you so much, pero en esta temporada de mi vida no necesito tu consejo. Si quieres hacer algo por mí, ora por mí, porque si estás contradiciendo la palabra de Dios, el Señor remueve los objetivos, los mueve rápido. No seas un obstáculo, perdón, no objetivos. I need to tell you something. This is professional advice. This is going to save you countless trips to my office. When God has spoken something, when God has released the word over your life, over your family, over your future, over your finances, over your calling, and someone comes to distort that and says no, and contradicts what God said, not only contradicts the words of what God said, but contradicts the route on what God wants to take you. Let me give you an example. If the Lord wants to take you in a road of purity and someone is bringing sin to your life, the Lord is going to eliminate that, because that person is an obstacle to your life, and you weren't wise enough to say either stop or I'm not going this route, I'm going in the route of, are you understanding? If the Lord has called you and wants you to serve His word, His house, His kingdom, and you put an obstacle, es que estoy bien ocupado en el trabajo, ¿qué crees que va a pasar? ¿Cuántas veces crees que yo he recibido la llamada: pastor, perdí mi trabajo? Y yo, ay, mi vida, sirve en el trabajo. No le pongas obstáculos a Dios, porque esas son bendiciones. No lo hagas un obstáculo. Pastor, Dios me quitó a esta persona. Lo hiciste tú un obstáculo porque entretuviste algo que Dios no quería, o lo priorizaste y lo pusiste en lugar de Dios. Se acabaron los amenes. Pastor, I lost this person. Well, you put it as an obstacle. The Lord gave it to you as a blessing, but you put that person as an obstacle because you prioritize that person over your calling, over your time with God. And the Lord saw in that person that you placed an obstacle, and He removed it, or will remove it. ¿Todavía me aman? Do you still love me? Yo vi un par de gente que me hicieron como diciendo: la verdad no. La verdad no. No voy a decir nombres, pero aquí está Azul atrás de Diane. No te había echado carrilla en 2 domingos, ya te hacía falta. La visión, perdón, la profecía te da acceso a la óptica del cielo. Escucha esto. Algo así como, no me odien, ¿ok? Algo así como: Bruce,
Fernanda, María, Dios quiere hacer algo grande para ti. Y tú sí, qué padre, palabras de motivación. No, la palabra de Dios es una visión de cómo se mira la óptica del cielo. ¿Me estás entendiendo? Dios te da acceso a cómo el cielo te ve. When the Lord says, Bruce, when God speaks and says, Francesca, Jair, Abby, the Lord wants to do something great over you. You say, oh, this is so motivating. No, the heaven is giving you its perspective. It's giving you its optic, la óptica del cielo. La profecía de Dios es, a mí me encanta esto, es acceso a la información clasificada en el mundo espiritual. The prophecy, it's access to the classified information in the spiritual world. Como cuando Noé empezó a construir el arca y todos burlándose, es que él tenía información clasificada. ¿Me entiendes? Like when the times of Noah, he was building that ark and everyone was mocking him, it's because he had classified information. He had the optics of heaven spoken to him. ¿Alguien se ha sentido como Noé? ¿Alguien se ha sentido como Noé? De otra manera estamos rodeados. Los que se burlaron de Noé eran como Jezabel. Odiaban la materialización de la profecía. The people that mocked Noah were like Jezebel. They hated the materialization of the prophecy. No, right? A veces el obstáculo, mi gente, es que cuando Jezabel llega, remueve los altares a Dios y pone los ídolos. Te quiero hacer una pregunta antes de movernos al último punto. ¿Qué has puesto en lugar de Dios? ¿Qué altar has puesto? Porque no solamente me refiero a que tengas un Buda, un Mahoma, un Babalao, una Santa Muerte, una Virgencita. ¿Qué has puesto en lugar de Dios en tu vida? ¿Cómo se apagó tu altar? ¿Es una persona? ¿Es los ceros en el banco? ¿Es una relación? ¿Es un trabajo? What is that thing that took God's place in your life? Conste que ustedes dijeron, háblame, Señor, al principio del sermón. Conste. What is that? Is that money? Is that the zeros at the right of your bank account statement? Is it a job? Is it a relationship? What are the idols that you place in place of God? That doesn't mean that these people or those things are bad. It means they are in the place where God should be. No significa que estas relaciones, estas personas, estas cosas, este trabajo, que el dinero sea malo, para nada. Significa que están en el lugar donde Dios debe estar. Te doy un tip pastoral. Ya nadie quiere tips pastorales a esta altura del cero. Uno que diga amén. Oh, no, ok. Qué bárbaros, nomás porque están pidiendo. ¿Sabes qué es tu ídolo? ¿Sí sabes qué es tu altar? Perdón. Voy a explicártelo de otra manera. ¿Cómo yo sé que Dios no está en el primer lugar de mi vida? Porque todos decimos que Dios es el centro, el principio y el final de nuestra vida. Todos juramos que Dios está al centro de nuestra vida, ¿correcto? Hasta yo. Y Dios me ha tenido que sacudir la vida muchas veces, no una. Bueno, cuando viene la crisis y la sequía, ¿qué es lo primero que abandonamos? Como pastor, ¿quieres que te diga? El ministerio. Pastor, yo no puedo servir. Oye, ¿por qué no te sales del equipo de fútbol? De pilates. ¿Me entiendes? De tus clubes de té. ¿Por qué no te sales de otra relación? De tu noviazgo. ¿Por qué cuando viene el peso de la vida, lo primero que renunciamos es Dios, sus cosas, su reino o su ministerio? Ese es el principal indicativo de qué lugar ocupa Dios en nuestra vida. Porque la cadena se rompe en el eslabón más débil. You wanna picture of where God is? Just observe your life and understand what is the first thing you quit or the first thing you postpone when the heaviness of life comes over your life. You don't quit Pilates. You don't quit the gym.
You quit your service to God. You quit your relationship with God. You quit your intimacy in your quiet time with the Lord. I don't mean you. We, right? We quit. We quit that. That's an indicative. So whatever it's taking the place of God, it's your altar. It's your idol. Cualquier lugar, cualquier cosa que esté tomando el lugar de Dios es tu ídolo. Y quiero ser franco contigo. Yo tengo 18 felices años con el amor de mi vida. Y no lo digo porque haya dos primos hermanos de ella. Pero hay veces donde yo creo que yo tengo a Dios en primer lugar y la pongo a ella. Y el Señor sacude mi relación y dice, ni con ella comparto mi lugar. A veces donde yo he puesto mi carrera, que yo le llamo ministerio, y digo, esto es para la gloria de Dios, pero yo he puesto esa carrera musical o ese ministerio en el lugar donde Dios va. Y al mes me diagnosticaron un tumor en mi oído y me dijeron, no puedes cantar por 2 meses. El Señor sacude mi vida cada vez que algo ocupa su lugar. Y yo ya entendí decirle, Señor, no, tú, y lo que quieras tú, y cuando quieras tú, y a la hora que quieras tú. ¿Me entiendes? I understood that I couldn't place anything in my life. I am happily married for 18 years, but sometimes in my life I have placed my wife in the place where God belongs, where God belongs. Meaning I have to receive my peace from her. I have to receive my joy from her. And the Lord doesn't share his place with anyone or with anything. And the Lord shakes our relationship and puts everything back in place. When I put my career, my ministry for the glory of God in the place where God belongs, at 1 month after, I was diagnosed with a tumor on my ear and I couldn't sing for 2 months. The Lord has shaken everything that has taken its place. I'm not talking from here to there. I'm talking from here to here. Are you understanding? No estoy hablando de aquí hacia allá, estoy hablando de arriba hacia acá. No permitas, no pongas nada en el lugar de Dios, porque si le estorba para su propósito, lo va a sacudir. Lo va a sacudir hasta que todo quede en su lugar. Ay, siento una presencia de Dios tan hermosa. No abandones tu profecía. Do not abandon your prophecy. Escúchame bien, no abandones tu profecía. No abandones tu profecía. Jezabel quiso callar las voces. Híjole, qué preciosa presencia de Dios. Oh, Espíritu Santo, te amo. Amigo mío. Jezabel escondió a sus profetas. Persiguió a los profetas. Quiso callarlos porque sabe el infierno, el poder del profeta está en su boca. Jezebel prosecuted the prophets because she knows the power that the prophet has on his mouth. ¿Alguien se recuerda la historia de Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel? Y estaban, ¿estás listo conmigo ahí? Ahí vamos. Estaban amarrados de los pies y de las manos. ¿Alguien se recuerda? ¿Qué crees que le faltó taparle a esos profetas? ¿Alguien está conmigo? Do you remember Paul and Silas when they were on jail and they were tied from their hands and from their feet? There's always a miscalculation from hell. Siempre hay una falla de cálculo en el infierno. Nomás no les taparon la boca. Y luego de repente se levantó una voz, porque estaban amarrados de manos y pies. They were tied from their hands and their feet, but there was a sudden voice, because the prophet's power, it doesn't lay on his hands, it doesn't lay on his feet. They can be tied, you can be tied, but the power of a prophet comes from his mouth. Y de repente se levantó una voz que decía, aleluya, aleluya y aleluya.
Ale. Levanta tu voz y canta conmigo. Aleluya. 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 Alguien que le adora a Dios conmigo. Las cadenas de los pies de Pablo y Silas empezaron a romper. Las cadenas de las manos de Pablo y Silas empezaron a romper. Porque cuando el profeta abre su boca, la geografía tiene que alterarse. The geography has to be altered and changed when the prophet opens his mouth. Pastor, estoy amarrado, estoy atado, estoy frustrado, me siento atrapado. Abre tu boca. When you're in shackles, open your mouth. When you're in crisis, open your mouth and praise. You need to understand that the prophet's power lays on its mouth. And also, you need to stop complaining and changing your complaint for worship. También necesitas dejar de quejarte y llenar tus labios de adoración en vez de queja. Jezabel la conocemos todos. Aunque era de los tiempos de Elías, Jezabel la conocemos todos. Jezabel es la persona que mete tensión en el espacio laboral, genera caos en tu familia, siembra separación en tu vida, causa preocupación y hace que quieras meterte a esconder. Pero déjame decirte algo. Abre tu boca. No te escondas en la cueva. Jezebel, we all know Jezebel. Jezebel puts tension in your workspace, generates chaos in your family, sows separation, causes preoccupation, and sends you to hide into the cave. But do like Paul and Silas says, they opened their mouth, even in the pit, even in jail, even when they were in shackles. Algo que hicieron Pablo y Silas, que aún en la cárcel, aún en el pozo, no se fueron a esconder, abrieron los labios y adoraron a Cristo, y eso empezó a romper. No dejes de adorar. Deja de quejarte y empieza a recordar la profecía. No abandones tu profecía. You need to not stop worshiping and praising God. You need to stop complaining and speaking. When you complain, you're speaking against your own prophecy. You need to learn that the power that God has given you is in your mouth. You need to prophesy over your children, prophesy over your household, prophesy over your family. Recuerda que cada vez que nosotros nos quejamos, hablamos en contra de nuestra propia profecía. Y no puede haber un lenguaje de profeta en una mentalidad de cueva. O estás afuera o estás adentro de la cueva con los otros profetas. No puedes hablar como si estuvieras escondido cuando Dios te ha mandado a hablar. Profecía. Profetiza sobre tus hijos. Profetiza sobre tu casa. Dile: yo y mi casa serviremos a Jehová. Dile: yo y mi casa, mis hijos van a servir a Jehová. Voy a servir a Cristo con mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis nietos. Profetiza sobre tu casa, tu familia, sobre tus hijos. Y termina con esto precioso. Una palabra profética. Una palabra profética cerró los cielos. La palabra profética de Elías cerró los cielos, pero un sacrificio los volvió a abrir. No me estás entendiendo. A prophetic word closed down the heavens. No rain, no dew, but the sacrifice opened heavens. Todos sabemos la historia, que palabra, que la profecía de Elías era que no iba a haber lluvia. Pero de pronto Dios le manda y toma unas piedras, 12 piedras. ¿Qué fue lo primero que hizo Elías? 12 piedras. Cada vez que le conmigo, 12. 2.
Ahora di conmigo, enero. Lo primero que hizo Elías, ya me lo primero que hizo Elías es que restauró el altar. The first thing that Elijah did is that he restored the altar with 12 stones. When do you need to restore the altar? Enero. Restore the altar. Eso fue lo primero que hizo. Esto es un llamado a acción. No es un llamado, ay Dios santo, no es un llamado a la motivación. Es un llamado a la acción. Tú llegas a tu casa y tú pones aceite y dices, este es el altar y de aquí no se mueve. Y en febrero dices, este es un altar, mi casa es un altar y mis hijos tendrán boca de profeta. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? En mi casa ha habido disfunción, ha habido crisis, ha habido caos, ha habido separación, ha habido envidia y ha habido resentimiento. Pero en mi casa voy a poner las 12 piedras y restaurar el altar de Jehová. Y donde hay altar hay sacrificio. Donde hay sacrificio hay fuego. Y donde hay fuego hay profeta. Porque donde hay profeta hay profecía. Restaura el altar de tu casa. Yo ya terminé, pero el Espíritu Santo no. Hace 10 semanas yo prediqué desde este lugar y les dije, familia, hombres de familia, levántense. Dejemos de vivir como niños y empecemos a vivir como hombres. ¿Alguien se recuerda de eso? ¿Y qué me entendieron? Cada familia de esta casa ha estado bajo ataque porque no entendimos. About 10 weeks ago I said, men of God, rise up. Didn't I say that? Men of God, rise up. And I said it as a prophetic word, as a preventing word. And we didn't understand. Every single family of this household, of this place called home church, has been under fire. Every single household has been under fire. Because we said yes, but we didn't. Porque dijimos, sí, me voy a levantar más alto. Sí, es cierto, pastor, yo en mi casa serviremos a Jehová. Pero no llegamos, hicimos esto. No restauramos el altar. Seguimos dejando lo que sea que eran nuestros ídolos y no restauramos el altar. Esto no es una palabra para mi conveniencia. Esta es una palabra para tu casa. Hombre de familia, madre de familia, necesitamos restaurar el altar en nuestros hogares. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien me está entendiendo? Nuestra casa tiene que haber, ahí tiene que haber un altar. Porque donde hay altar hay fuego. Porque donde hay fuego hay sacrificio. Porque donde hay, no me están entendiendo, donde hay sacrificio hay profeta. Y donde hay profeta hay profecía. We need to understand that we need to rebuild the altar in our household. Because when there's an altar, there's a sacrifice. And when there's a sacrifice, there's fire. And when there's fire, there's a prophet. And when there's a prophet, there's prophecy. ¿Qué me entendieron cuando les dije, familia, hagan un pacto con Dios hoy y díganle, yo y mi casa serviremos a Jehová? ¿Qué entendimos esa tarde cuando Dios nos habló? Hoy es una segunda llamada de atención para el mismo tema. No existe manera que nosotros podamos correr una familia eficientemente sino en el manual de Cristo, a la manera de Cristo y con un altar al centro de nuestra vida. Si no entendemos hoy, es probable que sea demasiado tarde. If we don't understand today, it's very likely that it is too late. Elías reparó el altar y con la misma, tú sabes, flow, con el mismo flow, llegó ante la gente. Él ya había hablado con Dios, él ya sabía lo que iba a pasar. Él tenía información clasificada del cielo y le puso agua alrededor del altar. ¿Para qué le ponía agua? Nomás para hacerlo extra. Nomás para que, no era nomás que Dios dijera que sí, era que se supiera de qué cuero salen las más correas. Imagínate la paciencia con la que él hizo una zanja alrededor del altar y le echó agua y se para enfrente. Él ya sabía, pero dice algo así como, Señor, si es cierto que tú eres el Hijo de Dios, que eres Dios, te encargo esto. Dice la Biblia que pasaron dos cosas. Que del cielo bajó un fuego
que la palabra que usa es lamió el agua de la zanja y quemó hasta las piedras del altar. Porque cuando Dios hace algo, cuando Dios quiere manifestarse sobre un altar, sobre una casa, sobre la tuya o la tuya o la de cualquiera de ustedes que quiera, Él hace las cosas de una manera que todo mundo sepa con quién, de qué equipo estamos, quién es el coach del equipo. Elijah did this thing where he just digged a ditch around the altar. Why? I always wonder why. What for? Like, he didn't need the water ditch. Is that the way to say it? The ditch? La zanja. He didn't need to do that. He was just being so extra. He was just saying, I need everyone to know. Not no. No. And I like that. I respect that. He put water in it. The Bible says that when the fire of heaven came down, this is the first time, listen, this is the first time that heaven reopened, and it reopened with the sacrifice. The fire of God from heaven licked, I love this word, licked the water of the ditch and burned even the stones. Una profecía cerró el cielo, un sacrificio lo volvió a abrir. A prophecy closed heaven. A sacrifice reopened heaven. Espero que este mensaje haya llegado a tu corazón, que la presencia de Dios haya llenado tu habitación, que la verdad de la palabra haya llenado tu vida. Te invito a que visites nuestra página de internet y los links aquí debajo para que te intereses en cualquiera de nuestras oportunidades de crecimiento y oportunidades de ministerio. También para que colabores con la visión que Dios ha puesto en el corazón de nuestra iglesia por medio de tu generosidad. Nos vemos a la próxima.